Extraterrestres en el planeta Tierra. La verdadera historia de los orígenes de la humanidad. Introducción. Elegimos este tema para arrojar luz sobre esta fascinante teoría. ¿Se ha alterado alguna vez la composición genética o la naturaleza humana? En la historia de los seres humanos, ¿ha habido alguna vez un acto de ingeniería genética que ha modificado nuestro ADN para crear lo que conocemos como el ser humano moderno? Escritores como Zecharia Sitchin y Erich von Däniken creen que esta teoría es cierta. Sin embargo, surge la pregunta: ¿quiénes serían estos ingenieros genéticos? ¿Formas de vida extraterrestres? Pero sobre todo, ¿por qué modificaría un extraterrestre la sustancia genética de otra especie sin considerar adecuadamente los efectos sociales que tal modificación afectaría? Además, si una especie extraterrestre, una deidad o cualquier otra cosa fuera capaz de manipular el material genético de otra especie, seguramente sería consciente de sus acciones y de los riesgos que tal acción afectaría. Sin embargo, la historia humana nos lleva a creer que esta transformación genética tuvo lugar sin una consideración adecuada por parte del ente superior, responsable sobre los efectos sociales de esta transformación. Por lo tanto, si creemos que efectivamente ha ocurrido alguna manipulación de nuestra estructura genética, debe haber sido llevada a cabo por una entidad bastante primitiva e ignorante, lo cual es poco probable, considerando la tecnología requerida, o por una entidad o fuerza maligna, indiferente a las consecuencias de sus acciones. Todo esto puede parecer improbable o demasiado difícil de comprender, pero si consideramos los mitos y leyendas que abundan en la historia de la humanidad, todos parecen incluir historias de interferencia genética de este tipo. Los agnósticos creen que los seres humanos contienen en su interior una porción de Dios, un bien supremo o chispa divina, que ha caído del mundo inmaterial a los cuerpos de los hombres, o que han sido atrapados por una poderosa deidad maligna, el demiurgo, mundo material, el mundo físico, que está sujeto a decadencia, petrificación y muerte. Sitchin sostiene que una raza alienígena, los Anunnaki, diseñó genéticamente a la humanidad como especie esclava, pero los primeros humanos se rebelaron y en consecuencia desarrollaron una conciencia. Numerosos mitos, historias y leyendas sugieren que alguien o algo interfirió con el simio para crear al hombre, y esta creación generalmente se interpreta como algo negativo. La manipulación de los Anunnaki. Hace 350.000 años, una raza extraterrestre muy avanzada, conocida como los Anunnaki, llegó al planeta Tierra con el propósito de formar nuevas colonias que les permitan conquistar la Tierra y extraer minerales como oro, cobre y plata. El rey Anu encomendó a sus hijos el cuidado de la expansión de las colonias, nombrando a su hijo mayor, Enlil, encargado del planeta Tierra, y su otro hijo, Enki, para supervisar todo lo que sucedía en las aguas y mares. En aquel entonces el planeta Tierra no tenía las mismas condiciones ambientales y topográficas que hoy. En realidad presentó muchos más obstáculos, por lo que los proyectos Anunnaki fueron más difíciles que lo que se esperaba inicialmente. Por esta razón, se creó un consejo entre los jefes de Nibiru para ayudar a los Anunnaki. La decisión final fue enviar la raza conocida como los Ingigis de Nibiru para ayudar a trabajar en los proyectos en el planeta Tierra bajo el liderazgo de los Anunnaki. Los Ingigis son una raza inferior. Trabajaron en la Tierra durante 2500 años, extrayendo minerales como oro, cobre, plata, otros metales preciosos, y también fueron los encargados de bases de construcción, colonias y puertos espaciales. Para ello tuvieron que cambiar la topografía del planeta y, sobre todo, proporcionar agua y tierra fértil para la nueva metrópoli. Por lo tanto, operaron desviando las corrientes de los ríos Tigris y Éufrates para conducir agua a las nuevas colonias Anunnaki en toda Mesopotamia. Esto significó años de trabajo, esclavitud y subyugación. Por esta razón, los Ingigis, ahora hartos y cansados, decidieron rebelarse contra los Anunnaki. Se organizaron y dejaron de trabajar en todos los proyectos. Destruyeron sus herramientas y máquinas de trabajo. Se armaron y marcharon hacia el Palacio Real de Enlil. A Enlil se le encomendó la tarea de supervisar todo lo que sucedía en la Tierra, incluyendo el trabajo de los Ingigis. Por ello, los Ingigis se dirigieron a su palacio con el objetivo de asesinar a Enlil
y sentar las bases de una revolución. Los guardias del palacio de Enlil le advirtieron a tiempo sobre lo que estaba pasando afuera. Enfurecido, llamó a sus hombres a las armas para luchar contra los rebeldes. Sin embargo, su sirviente, Nuska, lo convenció de crear una asamblea diplomática para que se pueda encontrar una solución pacífica sin ningún derramamiento de sangre. Los Igigis eligieron representantes para asistir a la asamblea, a la que también asistieron líderes Anunnaki, incluyendo Anu, Enki, Insurag y Enlil. Este último participó en compañía de su paje real, Nuska, Palkal y Ennugi. Cuando los Igigis terminaron de quejarse sobre la esclavitud a la que fueron sometidos, el rey Anu no habló al principio, sino más bien el propio Enki, el príncipe híbrido. Tomó una posición en nombre de los Igigis, para darse cuenta y admitir que los Anunnaki realmente habían adoptado una actitud muy opresiva hacia ellos. Enki convenció a los líderes Anunnaki para que liberaran a los Igigis y buscar otra alternativa para seguir trabajando en la Tierra. La decisión fue crear una nueva raza de esclavos, externo a Nibiru, e inferior en todos los sentidos, pero ¿quién sería todavía lo suficientemente inteligente y tener capacidad de continuar el trabajo en la Tierra con éxito, al mismo tiempo que servir y agradecer a sus creadores? Los líderes Anunnaki confiaron esta tarea a Ninursag, un experto en ingeniería genética, como Enki, y ambos fueron entonces asignados a llevar a cabo este proyecto en el laboratorio de Nippur, al que los antiguos llamaban la fábrica de carne. En este lugar, Enki y Ninursag extrajeron su ADN y analizaron toda su cadena genómica para poder ensamblarla en ADN de otra raza, para crear una raza híbrida físicamente inferior, pero bastante inteligente y capaz. Entonces Enki y Ninursag tomaron algunos de los hombres primitivos que vagaban en aquellos años, describiéndolos como hombres desnudos, quienes no conocían ni el pan ni la ropa, y los usaron para experimentar la hibridación de esta nueva raza. Se trataba de ejemplares de Homo erectus. Fue un trabajo muy complicado que llevó algún tiempo perfeccionar. Los primeros resultados dieron a luz a seres deformes que no poseían habilidades adecuadas para trabajar o pensar, con problemas en las articulaciones y dificultad para caminar, hasta que un día Enki y Ninursag llegaron al balance correcto de ADN entre las dos razas, uniendo artificialmente los cromosomas 2 y 3 del Homo erectus, reduciendo los pares de 24 a 23 y mezclándolos en la arcilla o en el útero de aquellas mujeres Anunnaki, a las que se les encomendó la tarea de dar a luz. La palabra arcilla es un término que hace referencia al útero de las mujeres Anunnaki, encargadas de dar a luz a la nueva raza híbrida. Fue básicamente inseminación artificial. El plan parecía funcionar bien. Cuando llegó el mes de la concepción, se realizaron cesáreas. El texto describía que Ninursag desenvainó la espada con la que abrió los úteros de las mujeres Anunnaki. Luego cortó los cordones umbilicales y vio que este experimento de hibridación finalmente había tenido éxito. Esta nueva raza resultó ser de color negro, por lo que se les llamó Sajigaga, que se traduce como cabezas negras. Incluso los dioses se referían a ellos simplemente como negros. El resultado del proyecto fue presentado a Enlil, quien lo aprobó y esclavizó a nuevos humanos. Los escritos sumerios y mesopotámicos en general datan este proceso de intervención genética hace unos 350.000 años. Los Anunnaki, cuando llegaron por primera vez a la Tierra, sabían de la existencia de una especie viva, un ser primitivo con pequeñas, casi nulas capacidades intelectuales, el Homo erectus. Los Anunnaki, como ya hemos dicho, decidieron intervenir genéticamente y dieron lugar al Homo sapiens. El Homo sapiens, por tanto, nació de esta manera. No hubo precursor ni evolución de la especie. Esto se debe al trabajo de ingeniería genética que mencionamos anteriormente realizado por Enki, Ninursag, en el que mediante un proceso de modificación genética y algunos ejemplares de Homo erectus agruparon los cromosomas 2 y 3 con la fusión telómero-telómero, lo cual es completamente antinatural. Somos la única raza en el planeta que tiene esta fusión altamente compleja y somos los únicos homínidos que tienen 23 pares de cromosomas en lugar de los 24 que tienen los homínidos y otras razas de homínidos ancestrales. De hecho, según la ciencia canónica, nuestra clasificación biológica pertenece al reino animal,
específicamente a los mamíferos. Sin embargo, otros mamíferos no se comportan en absoluto como nosotros. Nuestro comportamiento es tan único que se alinea con algo más, algo que no está viviendo del todo. Los mamíferos tienen características específicas que los diferencian de otros animales. Existen diferentes tipos de grupos de mamíferos, como murciélagos, carnívoros, cetáceos, elefantes, marsupiales, primates, roedores y más. Se encuentran en todo el mundo y en todo tipo de climas diferentes. Amamantan a sus crías con leche materna, mantienen una temperatura constante, protegen a sus crías, tienen cabello, un cerebro más desarrollado y muchas otras características físicas comunes. Todos los mamíferos intentan instintivamente mantener un equilibrio natural con su ecosistema. Producen solo hasta cierto límite para no usurpar los recursos naturales de su entorno. El ser humano moderno no sigue ninguno de los comportamientos anteriores. Los seres humanos destruyen el equilibrio natural del entorno en el que viven y, de hecho, gastan energía y recursos para destruir su entorno e incluso sus propios cuerpos. Se reproducen hasta el punto de superar, por mucho, la capacidad de los recursos naturales del entorno que los acoge. Desde el comportamiento, ningún otro mamífero hace lo que los humanos. Solo hay otro organismo que limita nuestro comportamiento: los virus. Los virus se infiltraron en el genoma de nuestros ancestros hace cientos de millones de años, cuando nuestro ADN se mezcló con el de los Anunnaki. Hay más de 100.000 fragmentos de virus conocidos en el genoma humano. Constituyen más del 8% de nuestro ADN. Y en correlación con esto, debemos de tener en cuenta que las miles de enfermedades genéticas que se transmiten a través de las relaciones sexuales son un gran rastro de que nuestra evolución ha sido manipulada de forma inescrupulosa y al mismo tiempo de forma muy rápida. La propia evolución natural no permitirá la herencia de enfermedades mediante la reproducción sexual. Nuestro genoma y ADN no son perfectos, ni están en buen estado, debido a las modificaciones y alteraciones que sufrió hace mucho tiempo. Los escritos antiguos no narran la creación del hombre de la nada. Hay decenas de culturas que cuentan cómo el ser humano se originó gracias a la intervención de dos dioses que mezclaron su ADN con el de algunos homínidos primitivos. Lo que nuestros antepasados escribieron en lenguaje arcaico no es más que la descripción de un procedimiento genético elaborado por los dioses Anunnaki para crear una raza de esclavos. La mayoría de los científicos e historiadores investigan nuestros orígenes basándose en teorías canónicas clásicas, según las cuales nunca sabremos nuestra verdadera historia y lo que realmente pasó. Es por eso que hay tantos saltos evolutivos y eventos inexplicables que la ciencia convencional simplemente ignora, como la fusión de los cromosomas 2 y 3, la ausencia del vínculo evolutivo entre el Homo erectus y el Homo sapiens, restos humanos encontrados en América y Australia, y las ruinas de civilizaciones perdidas. ¿Cómo se explica la existencia de metrópolis avanzadas y estructuras megalíticas en todo el mundo, desde aproximadamente el año 10.000 AC en adelante, si se supone que en aquella época el hombre ni siquiera dominaba la agricultura ni herramientas sencillas? ¿Cómo llegaron los humanos a América? ¿Cómo explicamos la existencia de restos y herramientas de Homo sapiens que datan de hace 130.000 años? Porque según la ciencia oficial, el hombre no emigró de África y Asia al continente americano, sino hasta el año 9000 AC. Para evitar que los humanos descubriéramos nuestra verdadera identidad, los Illuminati manipularon la ciencia e inventaron una teoría darwinista de la evolución. Entre muchas otras, afirman que los humanos fuimos engendrados por simios y que somos la única raza inteligente en la Tierra. En el próximo capítulo entraremos a detalle acerca de los Illuminati y sus terribles actos. El mal trabajo de los Illuminati. La ciencia y los medios de comunicación intentan incansablemente convencernos de que el hombre evolucionó a partir de neandertales. Es irónico, porque aunque no evolucionamos a partir de esta forma primitiva, se podría decir que los Illuminati que gobiernan en secreto nuestro planeta sí lo hicieron. Reconstruyamos toda la historia. Hacia el año 150.000 AC, los Anunnaki del planeta Nibiru crearon a los neandertales como raza esclava para la extracción de oro. De hecho, los Anunnaki descubrieron que el oro en forma de polvo blanco
Tenía efectos regenerativos positivos sobre el deterioro del ADN. Sin embargo, finalmente descubrieron que el oro producía graves efectos secundarios a largo plazo, creando una distorsión en su ADN y su conciencia. Los neandertales tenían un genoma compuesto por genes de Anunnaki y mono, así como de algunas otras especies menores. Los Anunnaki estaban en posesión del programa de investigación de hibridación genética para la rehabilitación del ADN, y algunos de ellos, que estaban entre los que habían venido a la Tierra en busca de oro, requerían este programa de bioregeneración, debido al cambio de atmósfera y al esfuerzo físico. Los Anunnaki decidieron utilizar a los neandertales para llevar a cabo sus experimentos de ingeniería genética, porque ya poseían algunos genes compatibles. Ellos transformaron uno de los neandertales, conocido como Lulcas, en Luhare o Cro-Magnon I, luego en Elulilevi, Cro-Magnon II, y nuevamente en Homo sapiens I. La bioregeneración consistió en permitir que algunos de los Anunnaki más débiles encarnaran estos cuerpos. Estas almas no humanas en cuerpos de tipo humano eran conocidas como leviatanes de Anu Melquisedec. Lamentablemente, algunos de los Anunnaki más malvados aprovecharon la oportunidad para avanzar en su agenda de dominación mundial. Se dieron cuenta de que al encarnar en cuerpos humanos, podrían operar físicamente en la Tierra y controlar directamente los asuntos del planeta. Como resultado, innumerables Anunnaki, draconianos y otros seres de otras galaxias nacieron en estos cuerpos humanos, pero con una conciencia muy diferente a la de los humanos, en el sentido que manifestaban una ausencia total de estructura emocional y compasión, aunque poseían grandes capacidades mentales. Estos leviatanes, como se les llamaba, con sus líneas de parentesco que se extienden desde el período Atlante hasta el día de hoy, conforman los Illuminati. Alrededor del año 10.000 AC, el número de leviatanes era considerable, incluso mayor que el de los enviados en las misiones de extracción de oro. Sin embargo, lo más importante era la naturaleza de las almas que entraban en los cuerpos. Eran almas no humanas. Existe una red de sistemas eléctricos en la Tierra, en su mayoría subterráneos, que fueron creados por los dos principales competidores, los Anunnaki y los draconianos. Aunque muchos Illuminati puedan pensar que la esclavización de la raza humana es la agenda final de los invasores, en realidad no es así en absoluto. Los Anunnaki, en su primera oportunidad, tienen la intención de instalar plantas de energía de pulsos escalares en la Tierra para abrir portales al interior del planeta. Este sería un paso importante no solo hacia la conquista del sistema planetario, sino también hacia la completa asimilación de la Matrix del tiempo, sector del universo de vital importancia para la dominación intergaláctica. Estos son objetivos que los Anunnaki han estado planificando durante millones de años. Para ellos es un intento desesperado para evitar su lenta decadencia. Los alineamientos planetarios y estelares para la ascensión y el acceso a los portales internos ocurren solo en cada ciclo de tiempo planetario, es decir, cada 26.556 años. Hay muchos Illuminati, Anu Melquisedec, leviatanes, actualmente bajo el control de extraterrestres invasores, que dirigen los gobiernos, la ciencia, religión y educación. También hay gente buena en general, que son víctimas desprevenidas de experimentos genéticos, intentos de control mental, experimentación con ADN e infiltración de la conciencia. Durante la época de la Atlántida, las distintas facciones empujadas por los correspondientes extraterrestres que las controlaban, tomaron posesión de diferentes territorios geográficos en la Tierra e instalaron púas que se insertaron en el sistema de rejilla terrestre. Se trata de implantes de metal cristalino, insertados profundamente en la corteza mediante pulsos fotosónicos. Las púas actúan como receptores y parlantes. Este sistema se conoce como red de púas y es un método para crear una red de plantas para esclavizar a la sociedad. Cuando se activan las púas, crean una serie de mini agujeros de gusano que viajan al gran agujero de gusano principal, Phoenix, en el Triángulo de las Bermudas, y a Nibiru, los Anunnaki que controlan Wormwood, también conocido como Planeta X. Tenga en cuenta que nuestro planeta está lleno de corredores electromagnéticos, sistemas de portales, la mínima puerta estelar del universo y la esfera Amenti, las primeras puertas celestiales, que contienen 6 portales dimensionales diferentes, y la fuerza Amenti, un portal de conversión de frecuencia.
Aproximadamente desde el año 10.000 AC, se construyeron edificios gubernamentales y lugares de culto sobre las púas. La sociedad está compuesta principalmente por líneas familiares de leviatanes, Illuminati, que han sido controladas por extraterrestres durante miles de años. Los draconianos copiaron el agujero de gusano Anunnaki Phoenix con su agujero de gusano Halcón en el área del Triángulo de las Bermudas. Hay una guerra en curso entre los draconianos y los Anunnaki por estos agujeros de gusano. Estos sistemas necesitan un ciclo de ascensión estelar y un sistema continuamente vinculado para poder activarse. El experimento Filadelfia de 1943 fue organizado por los draconianos Z para probar el progreso de su sistema de activación Falcon. En 1983, los draconianos Z llevaron a cabo un nuevo experimento utilizando los Illuminati y lograron conectar y activar el Falcon. En el año 2000, los Anunnaki, los draconianos y los necromatones formaron una alianza, la UIR, United Invader Resistance. Los dos agujeros de gusano, Fénix y Falcon, se fusionaron para aumentar la potencia general, creando suficiente energía para arrastrar a todo el planeta Tierra a la galaxia de origen de estas razas extraterrestres. Sin embargo, el experimento de fusión Phoenix-Falcon no funcionó al final porque la conciencia planetaria, especialmente a través de los índigos, un grupo especial de seres humanos que discutiremos más adelante, creó una masa crítica del pulso de 12 códigos, es decir, una corriente de 12, es decir, una corriente completamente de 12 dimensiones. Los miembros de la alianza UIR no pueden trabajar en D12. Su ADN, de hecho, solo alcanza un tamaño de 10, máximo 11 hebras. Ya mencionamos a los índigos. Pero, ¿quiénes son realmente? El concepto de persona índigo se desarrolló en la década de 1970, cuando se descubrió que muchos niños nacidos en las décadas de 1960 y 70 tenían una fuerte aura índigo, de ahí el nombre. Se cree que los niños índigo nacen de un padre que ha tenido algún tipo de despertar espiritual durante su vida. Esta comprensión hace que su ADN cambie ligeramente, de tal manera que cuando tienen un hijo, ese niño está espiritualmente preparado desde el nacimiento. Los índigos son capaces de extraer fuerza y energía de la conciencia colectiva, lo cual era algo perfectamente normal hace miles de años. Sin embargo, cuando nuestro ADN empezó a aprender a almacenar recuerdos, muchos de nosotros empezamos a depender excesivamente de los datos contenidos en nuestra memoria para tomar decisiones, en lugar de simplemente usar nuestro estado consciente. El ADN registra y almacena recuerdos de nuestras células como una grabadora. Esto ha hecho que perdamos la capacidad para acceder a nuestra conciencia superior, y en cambio, permite que nuestro pasado cree sentido de las situaciones en las que nos encontramos, y por lo tanto, a menudo tomemos decisiones subconscientes incorrectas. Cuando las personas acceden a su conciencia superior, una parte de su ADN se altera y fortalece. Eso significa que el ADN que le transmitimos a nuestra descendencia también almacenará estos datos, permitiéndoles acceder a esta conciencia. Se volverán más fuertes a medida que las generaciones se transmitan estos genes entre sí. Los niños índigo fueron los que nacieron de quienes tuvieron acceso a esta habilidad. El índigo es un color azul medianoche muy rico y profundo, mezclado con violeta, que produce un aura con un tono muy majestuoso. Los índigos se caracterizan por la intuición, la sabiduría, el conocimiento espiritual y la comunicación telepática. Un índigo podrá ver las cosas desde una perspectiva superior, en lugar de un punto de vista personal, impulsado por el ego, o un punto de vista motivado por una recompensa financiera o material. Los índigos tienen un conocimiento interior tan poderoso que reemplaza sus actividades psíquicas a la hora de tomar decisiones. En lugar de pensar, los índigo utilizan sus sensaciones para darle sentido al mundo. Observan las vibraciones eléctricas magnéticas que todos envían y tienen la capacidad de traducir las energías resultantes para comprender mejor su entorno. Viven buscando desesperadamente el sentido de sus vidas y las respuestas faltantes que muchas veces se encuentran en los mensajes subliminales ocultos que les transmite la vida cotidiana. Constantemente se sienten como pez fuera del agua, como si hubieran nacido en el planeta equivocado. Se sienten extraterrestres cuando están en compañía de otros humanos. No comparten las mismas experiencias y sensaciones que ellos. Un índigo a menudo no necesita obtener calificaciones de educación formal para demostrar su intelecto o habilidades.
sino que encontrará el camino hacia su éxito personal por sí solo. El éxito de un índigo comienza y termina con el cuidado de su alma, a través del servicio a los demás. Para un índigo, hacer el bien, dedicarse a los demás, es un elemento de vital importancia. Muchos de los índigos son clarividentes, aunque algunos de ellos no son plenamente conscientes de su poder. Los índigos no quieren nada más que crear armonía. Quieren sentirse en unidad con la tierra. Quieren que todos los humanos, animales y otros organismos vivos se reúnan en paz. Es difícil para un índigo descansar y relajarse por completo cuando hay tanto sufrimiento en la tierra. Muchos elementos añadidos a los alimentos y bebidas son intolerables para los índigo. Tienen una fuerte sensibilidad a los productos químicos y solo ingieren o usan nutrientes naturales. Esto también se aplica a los cosméticos y productos de limpieza, que provocan quemaduras solares o reacciones negativas cuando la piel entra en contacto directo con los productos. Un índigo tiene un deseo innato de servir a la humanidad e intervenir en defensa de cualquiera que lo necesite. Luchan por la igualdad y harán todo lo posible para apoyar a quienes necesitan su ayuda o asistencia. Los índigos prosperan con la honestidad y la integridad. Ellos también cometen errores en sus vidas y a menudo tropiezan con debilidades, pero tienen un sentido muy fuerte de lo que está bien y mal. Y cuando no logran tomar las decisiones correctas, hacen todo lo posible para redirigir sus acciones al camino correcto y rectificar sus malas acciones. Esta fue una visión importante y necesaria del trabajo de los índigos. Sin embargo, volvamos al tema principal. En 2001 se activó otra red de agujeros de gusano, Montauk Phoenix. Esto se hizo utilizando pulsos sónicos escalares. Estos pulsos subsónicos son conocidos por su peligrosa difusión. Por lo tanto, ya se predijo que los edificios más importantes, como las Torres Gemelas y el Pentágono, en los que se encontraban los primeros picos debajo de ellos, tarde o temprano se derrumbarían. Sin embargo, la destrucción de los edificios era parte de un plan más amplio, y se creó una excusa de señuelo terrorista con el fin de generar más conflictos, miedo psicológico masivo y otra guerra, en particular enfrentando a los países uno contra otro, dependiendo de si estaban o no de su lado con la recién formada coalición antiterrorista. Los pulsos escalares subsónicos que activan los agujeros de gusano son consecuencia de un proceso definido. Primero, la combinación de ondas electromagnéticas calibradas en ángulos demasiado específicos del planeta. Después, la emisión de una carga eléctrica especial que incide sobre estas ondas magnéticas eléctricas y da lugar al muón, la partícula 4D más pequeña que un protón. Luego, los pulsos sónicos subespaciales, o estos muones, se dirigen hacia el objetivo, es decir, al agujero de gusano. Finalmente difunden la energía que emana del agujero de gusano a través de un complejo sistema de amplificación. El mensaje extraterrestre. Nosotros y todo lo que nos rodea estamos compuestos de materia estelar, nitrógeno en nuestro ADN, calcio en nuestros dientes, hierro en nuestra sangre. Todo esto constituye nuestra composición genética. Si pudiéramos recoger todos los átomos que nos componen, los mezclamos en un recipiente y agitamos todo el tiempo que queramos, al final obtendríamos una aburrida mezcolanza de átomos. Entonces, ¿cómo evolucionamos hasta llegar a lo que somos hoy? Ya sea resultado de un largo proceso de prueba y error, o de un cuidadoso diseño divino, los genetistas de hoy continúan probando los enigmas ocultos del universo en búsqueda del verdadero protagonista de nuestra biología: el ácido desoxirribonucleico o simplemente ADN. Las moléculas de ADN contienen una enorme cantidad de información. Si tuviéramos que anotar toda la información necesaria para la vida que contiene una molécula de ADN y que incluye acciones tan simples como comer una manzana, fácilmente podríamos llenar una mini biblioteca con una enciclopedia de miles de volúmenes. Si pudiéramos, usando un método especial, desenrollar cada hebra de ADN de nuestro cuerpo y ordenarla una tras otra para formar una cadena, la última molécula estaría en el espacio profundo, a una distancia 500.000 veces mayor que la distancia entre la Tierra y la Luna. El código de ADN fue descifrado exhaustivamente durante el famoso proyecto internacional titulado El Genoma, y desde entonces ha sido motivo de asombro para científicos de todo el mundo.
Muchos investigadores simpatizan con las teorías religiosas. Estudian genética en búsqueda de lo que creen que puede ser una prueba tangible de la existencia de Dios. Otros, en cambio, usan el propio ADN como argumento indiscutible para demostrar que todos los seres vivos proceden de un ancestro común. Por tanto, están en consonancia con la teoría de Darwin. En años recientes, muchos biólogos moleculares han intentado resolver este eterno debate, buscando la colaboración de otros estudiosos de otras disciplinas, como sociólogos, estadistas, lingüistas y demás, para descifrar la información contenida en la molécula grande de la mejor manera posible. Como resultado, no solo se ha enriquecido el conocimiento del código, sino que en 2006 se descubrió un segundo código, superpuesto al primero. Los biólogos moleculares han descubierto que el código del ADN funciona de alguna manera como un sistema lingüístico. De esta forma, programas informáticos especializados han conseguido, mediante un proceso de descomposición de la secuencia del genoma en millones de partes, descifrar muchas secuencias contenidas en el ADN, como si fueran palabras, dentro de un volumen enciclopédico mayor. Después de someter estas palabras a la ley de Zip, una teoría matemática utilizada en las ciencias lingüísticas porque es aplicable a todas las lenguas humanas, desde el chino hasta el español, los científicos quedaron asombrados al descubrir que incluso el código genético sigue los principios dictados por la propia ley. La ley del Zip, de hecho, en referencia a su aplicación lingüística, establece que cualquier texto, ya sea de un libro o un artículo, la palabra más repetida aparecerá muchas más veces que la segunda palabra más repetida, que a su vez se repetirá muchas más veces que la tercera palabra más repetida, y así sucesivamente. Este aspecto representa para muchos un indicio importante de la existencia de una inteligencia superior, que está involucrada de alguna forma en la evolución y creación de nuestra especie. Además, cabe preguntarse si, además de los dos códigos conocidos, existen otros lenguajes ocultos dentro del mapa genético humano. Abordar estos misterios del ADN puede ser un verdadero dolor de cabeza para muchos estudiosos. Además, es interesante mencionar también el llamado ADN basura. Los científicos han descubierto que el número de genes activos en nuestra especie y muchas otras especies también complejas es en realidad muy baja. Aproximadamente el 96% de todo nuestro genoma es prácticamente inútil. No cumple ninguna función importante para el organismo. El fundamento que algunos científicos atribuyen a este curioso hecho ha sido que esta porción genómica es la que nos relaciona con todas las demás especies del planeta, incluyendo hongos, bacterias e incluso dinosaurios extintos, y por lo tanto no juega ningún papel vital en las funciones celulares, pero sí muestra que la evolución se produjo a lo largo de un lapso de millones de años. Este elemento de similitud genética entre nuestra especie y muchas otras de nuestro planeta debería poner fin al debate sobre el origen de la raza humana, en favor de la teoría evolutiva. Sin embargo, los científicos ya han descubierto que el lenguaje almacenado en esta parte llamada inútil podría en realidad desempeñar un papel importante en la vida del propio cuerpo. Los miembros oficiales del Proyecto Genoma declararon en enero de 2007 que el ADN basura puede no haberse originado en esta Tierra mediante procesos químicos inexplicables. De hecho, el propio Francis Crick, descubridor en 1953 de la estructura de doble hélice de la molécula de ADN, observó que en la naturaleza no existían elementos evolutivos anteriores a las hebras de ADN, sino que la molécula simplemente parecía haberse materializado repentinamente. Los logros de los seres humanos a lo largo de los siglos son nada menos que asombrosos. Desde los días en que los humanos forjaban puntas de flecha hasta nuestros días, la humanidad ha desarrollado la capacidad de erigir edificios en el mar, diseñar aviones supersónicos, monitorear el espacio desde satélites y construir supercomputadoras. Sin embargo, hasta ahora la ciencia no ha podido crear nada tan complejo que pueda compararse remotamente con una célula o una molécula de ADN. La unidad básica de todo organismo vivo parece infinitamente más compleja que cualquier supercomputadora jamás creada por el hombre. Desde el experimento de Stanley Miller en 1953, en el que el científico logró formar un caldo de moléculas orgánicas mediante descargas eléctricas, hasta la actualidad, la ciencia no ha estado muy cerca de imitar la actividad genética. Sin embargo,
La idea de que una molécula como el ácido desoxirribonucleico pudo haber evolucionado a moléculas más simples desconocidas para los humanos en el pasado remoto sigue firmemente arraigada en el círculo de los científicos evolucionistas. Pero también podemos decir sin lugar a dudas que la eficiencia molecular alcanzada en el ADN, que contiene toda la información necesaria para que un ser vivo crezca, se reproduzca, se alimente e interactúe con otros, parece ser, si no obra de una inteligencia superior, al menos una de las maravillas más impresionantes del universo. Hombre versus monos. Se está produciendo una transformación asombrosa en la ciencia moderna. Muchos científicos evitan descubrirlo, pero hay un punto en el que la ciencia y la religión coinciden. Por muchos años, bajo la influencia del liberalismo y el humanismo, los científicos tendieron a favorecer la lógica del buen salvaje, la creencia de que el hombre era originalmente un animal bueno y pacífico, y que solo más tarde fue corrompido por la sociedad y el progreso y se convirtió en malvado. La violencia y el mal se consideran problemas humanos, probablemente causados por el conflicto entre nuestro intelecto y nuestros instintos. Esta lógica se sustentaba en nociones románticas de la inocencia animal, la pureza moral del instinto y el mito del simio como un animal inofensivo, juguetón e inocente. Sin embargo, a medida que la ciencia ha progresado, estas nociones se han derrumbado como un castillo de naipes al viento. En la década de 1970, la ciencia comenzó a refinar la teoría de la evolución de Darwin. Este refinamiento llegó a ser conocido como sociología, o en términos periodísticos, gen egoísta. Fue popularizado por el libro de Richard Dawkins, El gen egoísta, del cual toma su nombre. Este descubrimiento, que ahora se ha convertido en sabiduría científica convencional, sostiene que la fuerza impulsora última de la evolución son los genes, unidad molecular de herencia en un organismo vivo. Maximizar el éxito genético asegura la transmisión de ciertos genes a las generaciones posteriores. Este principio, por aterradoras que sean sus ramificaciones, es el estado de la teoría evolutiva actual. Necesitamos abandonar las teorías y los debates sobre los orígenes y considerar el estado actual de la humanidad. Hay muchas maneras de ver la evolución, ya sea que se acepte la darwiniana o una modificación de la misma, o si la evolución del hombre ha sido manipulada por extraterrestres, Dios u otras deidades, o incluso si uno cree que somos parte de una fase de un reciclaje evolutivo más amplio. Teosofía, antroposofía, etc. El hecho es que nuestra herencia genética actual revela infinitamente más sobre nuestra historia. La ciencia sitúa al hombre moderno, el Homo sapiens sapiens, en el centro del reino de los simios, pero nuestra relación con los monos siempre ha sido materia de conjeturas. Se dice que los humanos somos parte del mismo linaje que los orangutanes, gorilas, chimpancés y bonobos. Pero la visión estándar de este árbol genealógico de los grandes simios es que los humanos y los chimpancés son más similares entre sí que los humanos y los gorilas, porque los chimpancés y los humanos se han separado más recientemente. Sin embargo, con la publicación de la secuencia completa del genoma del gorila de 2012, esta teoría dio un vuelco. Los científicos se han dado cuenta de que gran parte del genoma humano es más parecido al del gorila que al del chimpancé. Aunque puedan parecer afectuosos y adorables a primera vista, extensos estudios en la naturaleza han demostrado un lado mucho más oscuro del comportamiento de los monos. Los monos matan, violan y torturan. Defienden su territorio e invaden los territorios circundantes usando tácticas de guerrilla. En diversos estudios sobre el comportamiento de los monos, se estima que al menos el 40% de todos los casos de apareamiento tienen elementos de violencia, que se interpretarían como violación. Los monos tienen memoria a corto plazo cuando se trata de vincularse. Si un mono deja una manada para unirse a otra, la manada anterior se convierte inmediatamente en enemigo. Las redadas con otras manadas son frecuentes, sangrientas y brutales, y provocan emboscadas, torturas y muerte. Los monos se comportan de manera diferente a muchas otras especies animales, y su agresión parece muy similar a la del comportamiento humano. Está terriblemente claro que nuestra composición genética está directamente relacionada con los simios. Esto plantea preguntas fascinantes. Los monos son excelentes criadores. Crean muchos hijos y fortalecen continuamente su herencia genética con territorialismo y fuerza bruta.
Los investigadores en este campo se preguntan por qué el programa genético habría creado lo que entendemos como la mente consciente. Muchos sostienen que la inteligencia se ha desarrollado como resultado de una mayor coordinación ojo-mano mediante el uso de herramientas. Sin embargo, muchas otras especies usan herramientas, incluyendo los monos. Los monos aprenden rápido y usan todo lo que encuentran para abrir una nuez, coger una fruta o aplastar un cráneo. Pero los simios no desarrollaron un alto nivel de inteligencia. Solo lo hizo la progenitora del Homo sapiens sapiens. Mientras que la mayoría de las religiones insisten en que la materia es buena y Dios es un creador, otros enfoques más esotéricos, desde los Vedas hasta los agnósticos, sugieren que la materia es peligrosa en el mejor de los casos y malvada en el peor, y que nuestra creación fue el resultado de un error de cálculo o de un error, para dar luz a una especie autodestructiva. En un cuento mandeo, leemos sobre demonios que se aparean entre sí y cuya progenie es el cuerpo y la mente del hombre. En otras tradiciones agnósticas, nuestra mente se considera una mezcla de luz y oscuridad. El papel de la mente en el desarrollo humano ha sido ambivalente, por decirlo menos. Por un lado, es nuestra gracia salvadora. Por otro lado, nos mantiene en cautiverio. Según Sitchin, la mente fue diseñada genéticamente para crear una raza de esclavos. En este sentido, existen varias especies alienígenas. Algunos desean ayudar a los humanos, mientras que muchos desean mantenernos en cautiverio. Los monos eran difíciles de controlar, por lo que se decidió desarrollar un órgano complejo, la mente, que aunque originalmente limitada, aún podía controlarse más fácilmente, manteniendo a raya los instintos naturales sin eliminarlos por completo. Siguiendo con su argumento, las primeras religiones y estructuras sociales habrán funcionado como mecanismos de control para mantener a los hombres en sus roles predeterminados. Sin embargo, con el paso del tiempo, el mecanismo de control se convirtió en el instrumento de liberación. Algunos hombres comenzaron a desarrollar pensamientos fuera del espectro de control, y un pensamiento llevó a otro, y finalmente a una rebelión. Sigmund Freud sostiene que la civilización existe solo en la medida que se supera el instinto. Con el relajamiento de los códigos morales, llega el aumento de una supuesta libertad, crímenes, violaciones, asesinatos y desorden social. Cuando la cultura falla, los monos regresan. Y cuando el hombre rechaza la tiranía, sus instintos toman el control y entra en vigor una nueva tiranía, la de la violencia de los simios. Y así están atrapados en un círculo vicioso. Los gnósticos dicen que la naturaleza es una trampa en la que la verdad del hombre está atrapado en la ganancia eterna. Cuando la mayoría de la humanidad tomó conciencia de su condición, rechazó las estructuras del control social, religiones, gobiernos y demás, y trató de hacerlo por sí mismo, por lo que las fuerzas de la luz que existen más allá de la contaminación de la materia decidieron intervenir. Desde hace muchos millones de años, envían emisarios para explicar al hombre su verdadera constitución y la naturaleza conflictiva de su ser. Figuras como Jesús, Buda, Gandhi y otros, cada uno de ellos nos ha enseñado que el hombre es un ser híbrido, una mezcla de materia caída y luz. El hombre es un ser dividido en tres partes: cuerpo, intelecto y espíritu. El organismo físico, el cuerpo, está compuesto de materia caída y es innatamente violento y destructivo. En cierto sentido, tiene su propia conciencia. Quizás podríamos llamarlo EG, entidad genética. La mente, por otra parte, fue creada como un mecanismo de control, pero evolucionó hacia algo más. Desea dominio y funciona mejor bajo control, ya sea por una secta, o por un ismo, o por la televisión y los juegos de computadora. Su liberación es dolorosa pero necesaria. Los emisarios de la luz llevan miles de años dando señales de despertar a la humanidad por miles de años, pero el hombre no los escucha. Por cierto, tan pronto como los emisarios mueren, sus mensajes se distorsionan y así pasan a formar parte del mecanismo de control social. La tercera pregunta: ¿cómo empezó la vida en la Tierra? Intentar responder esta pregunta ha sido más complicado que cualquier otro aspecto de la ciencia o religión. ¿Pero por qué? Porque la respuesta, si pudiera determinarse más allá de toda duda, nos revelaría el significado más profundo de nosotros mismos y de todo lo que vemos alrededor.
Y lo que es más importante, derribaría de una vez por todas todos los espinosos enredos de pensamientos y creencias conscientes e inconscientes que causan la mayor parte del derramamiento de sangre en el mundo. Actualmente existen dos explicaciones socialmente aceptables de cómo surgió la vida en la Tierra. La ciencia insiste en que se desarrolló por medios enteramente naturales, sin la ayuda de ninguna fuente externa, ya sea divina o extraterrestre. La religión insiste, con un fervor aún más fuerte, en que la vida es obra de un creador divino, llamado con diferentes nombres en las diversas comunidades religiosas del mundo. No hay superposición entre estos dos puntos de vista diametralmente opuestos. No hay terreno común sobre el cual negociar. Cada uno cree que su posición es completamente correcta y que el otro, por tanto, debe estar completamente equivocado. Una sensación de certeza que se ve reforzada por el hecho de que cada uno es capaz de abrir brechas en la lógica del otro. Por supuesto, las personas de fe son inmunes a los argumentos basados en hechos o lógica. La religión implica una confianza ciega y total en sus dogmas, por muy disonantes que parezcan con la realidad. Además, los creyentes afirman que no hay ni la menor evidencia tangible que respalde la idea de que cualquier especie puede transmutarse en otra con el tiempo y con un número suficiente de mutaciones genéticas, que es la base de la teoría de la evolución de Charles Darwin. A principios de los 1800, Darwin visitó las Islas Galápagos y notó que algunas especies habían desarrollado distintas adaptaciones genéticas para superar los obstáculos del entorno en el que se encontraban. Por ejemplo, los picos de los pinzones habían sido modificados para poder comer frutas, insectos y semillas. La observación de estos fenómenos llevó a Darwin a pensar que durante un periodo de tiempo mucho más largo, todo el cuerpo podría sufrir modificaciones genéticas hasta el punto de transformarse por completo. Por lo que solo basándose en esta hipótesis, publicó el famoso ensayo El origen de las especies, en 1959. Desde entonces, Darwin y su trabajo han sido objeto de intenso debate entre ciencia y religión. Como si no hubiera ninguna explicación posible establecida en este dualismo, nos obligaron a elegir un lado o el otro, como si buscar un punto medio más objetivo fuera imposible. Pero como se ha visto, y como hemos señalado antes, ninguna de las partes está en total posesión de la verdad. Empecemos por la refutación de la teoría darwinista. Los científicos creen que la vida surgió espontáneamente a partir de una masa de sustancias químicas inorgánicas que flotaban en los primeros mares prebióticos de la Tierra. Sin embargo, el agua de esos mares debía haber tenido un grado específico de temperatura para que los químicos inorgánicos que flotaban en ellos se unieran formando moléculas. Dada esta realidad bien conocida, los darwinistas se apresuraron a postular que la primera chispa de vida se habría encendido hace unos 2.500 millones de años. En ese momento, la Tierra habría existido como Tierra y el mar hubiera existido como mar, aunque no en las formas que los conocemos hoy. Pero, ¿el agua de los mares estaba suficientemente fría como para permitir las reacciones que propone la teoría de la evolución? Para los darwinistas, la respuesta a esta pregunta es sin duda sí. Sin embargo, no existe evidencia científica. Es solo una hipótesis perpetrada y enseñada como un hecho empírico e indiscutible. Incluso hoy en día, las hipótesis darwinistas se creen como dogmas y se enseñan como hechos históricos. A veces, sin embargo, estos hechos no tardan mucho antes de ser refutados. Por ejemplo, la teoría de la relatividad de Einstein anuló la teoría de la velocidad de la luz de Newton. Igualmente, los descubrimientos científicos de la década de 1970 dejaron claro que el origen de la vida se remonta a una época mucho más antigua que lo esperado, hace aproximadamente 4.000 millones de años, cuando el Sol acababa de iluminarse y los protoplanetas acababan de asumir las formas y posiciones que todavía tienen hoy. Esta teoría se basa en un descubrimiento de fósiles en Australia, que se remonta aproximadamente hace 3.600 millones de años. Los fósiles descubiertos en Australia se produjeron a partir de cadáveres de miles de millones de bacterias procarióticas, de las primeras formas de vida conocidas. Los procariotas también se consideran las formas de vida más simples, pero los procariotas no son de ninguna manera simples. Son decenas de veces más grandes que un virus típico, con cientos de hebras de ADN. Por lo tanto, está claro que los procariotas son criaturas extremadamente sofisticadas en comparación con lo que se supone que era la primera forma de vida, que es plausible imaginar que sea incluso más pequeño que el virus más pequeño. En este sentido, los virus no pueden considerarse técnicamente seres vivos, en el sentido clásico del término.
Estar vivo significa tener capacidad de nutrirse del entorno que nos rodea, transformarlo en energía, expulsar los desechos y reproducirse indefinidamente. Los virus, en cambio, necesitan un agente vivo para prosperar. Por lo tanto, parece seguro asumir que el ser vivo precede al virus en cualquier caso. Pero ¿por qué es tan importante el descubrimiento de algunos fósiles que datan de hace 3.600 millones de años? Porque derrumba la hipótesis en la que se basa el darwinismo. Dado que hace 4.000 millones de años la Tierra no era más que el caldero burbujeante de lava, o lo más lejano que puedas imaginar de una incubadora de vida. No hace falta decir que el descubrimiento dejó atónitos a los científicos. Sin embargo, pudieron reaccionar sin entrar en pánico. Decidieron colectivamente continuar como si nada hubiera pasado. No se ha reescrito ningún libro de texto para dar cabida a este nuevo descubrimiento. Los profesores siguen enseñando la teoría de que la vida surgió hace 2,5 millones de años, y no hace 4.000 millones de años como lo habían hecho durante décadas, hasta que se produjo otro sorprendente descubrimiento. A finales de la década de 1980, un biólogo llamado Carl Woese descubrió que no solo había aparecido vida en la Tierra, en forma de procariotas hace unos 4.000 millones de años, sino que había más de un tipo. Woese descubrió que lo que siempre se había considerado una sola criatura, en realidad estaba formado por dos tipos distintos de seres vivos, a los que llamó arqueas y bacterias. Este descubrimiento sorprendente e inesperado dejó una cosa clara más allá de toda duda: la vida no podría haber evolucionado en la Tierra. Su aparición temprana en los registros fósiles y la presencia de dos tipos de bacterias distintas y relativamente sofisticadas no podrían haber ocurrido espontáneamente sin condiciones naturales favorables. Sin embargo, incluso este descubrimiento se cumplió con el mismo silencio rotundo que el anterior. Y jamás se ha reescrito ningún libro de texto para tenerlo en cuenta. Ningún profesor ha cambiado jamás su lección. Una de las razones por las que los científicos se oponen a la divulgación de la verdad es que cambiaría profundamente el panorama financiero de muchos de ellos. Pensemos en los millones y millones de dólares en impuestos y subsidios que se gastan cada año tratando de responder una pregunta: ¿existe vida más allá de la Tierra? Los dos tipos de procariotas que aparecieron repentinamente, prácticamente de la noche a la mañana, hace unos 4.000 millones de años, ofrecen evidencia abrumadora de que la respuesta es sí. Está claro que la vida no podría haberse animado espontáneamente, debido a sustancias químicas inorgánicas y mares compuestos de lava incandescente en lugar de agua relativamente fría. Entonces, miles de millones de dólares de financiamiento se desvanecerían si científicos admitieran abiertamente que la vida llegó de otra parte, porque por supuesto no pudo haberse originado aquí. Otra razón del por qué los científicos evitan la diseminación de nuevos descubrimientos son los constantes e incesantes ataques por fundamentalistas religiosos. De hecho, muchos científicos también se inclinarían a reconocer los errores cometidos en el pasado y a explorar nuevas teorías, pero no pueden hacerlo debido al fundamentalismo religioso que impregna la sociedad. Ninguna religión acepta siquiera la idea de que haya vida en el universo, y los científicos, para mantenerla a raya, rechazan cualquier descubrimiento que se acerque a esta hipótesis. Sin embargo, la principal razón por la que los científicos se niegan a aceptar y difundir nuevas teorías sobre el origen de la vida es que la animación espontánea de la vida en la Tierra es un principio fundamental de su teoría de la evolución humana. De hecho, los darwinistas insisten en que la humanidad es producto de las mismas series prolongadas de mutaciones genéticas graduales que, según ellos, han producido todos los seres vivos en la Tierra. Y una vez más, todo esto ha ocurrido mediante procesos naturales, dentro de los confines del planeta, sin ninguna intervención exterior, ya sea divina o extraterrestre. La vida apareció en la Tierra de forma espontánea. Punto. Surgió de forma compleja y vulnerable, en uno de los entornos más hostiles imaginables. Ante todo esto, ha llegado el momento de revelar cómo son realmente las cosas. Aquí se ha sembrado la vida. La idea de la plantación accidental ha sido explorada con gran detalle por un sorprendente número de intelectuales e incluso por algunos científicos acreditados, como el astrónomo británico Fred Hoyle. La teoría de la siembra accidental se llama panspermia, y la idea detrás de ella es que la vida bacteriana llegó a la Tierra en cometas o asteroides de otros planetas, en donde existieron antes de explotar,
y enviaron sus pedazos a través del espacio para colisionar unos cuantos milenios más tarde con nuestro planeta recién formado. Una variante de esta teoría se llama panspermia directa, que reemplaza los cometas y asteroides con cápsulas lanzadas por civilizaciones extraterrestres y que viajan por el espacio durante milenios y llegan deliberadamente a nuestro planeta recién formado. Sin embargo, la idea de una dirección consciente desde cualquier forma de vida fuera de los límites de la Tierra es la que más aborrece la ciencia. Así que la panspermia directa ha recibido poco más que una burla cortés por parte del sistema establecido. Sin embargo, aunque la panspermia indirecta desafía descaradamente el principio científico de que toda la vida comienza y termina dentro de los confines de la Tierra, ha sido aceptada al menos como una posible alternativa a las teorías canónicas. Incluso ha habido intentos serios de determinar si los materiales necesarios para crear vida se pueden encontrar realmente en cometas. Pero el punto fundamental de este argumento no es sugerir lo obvio, es decir, que una o más entidades en algún lugar más allá de nuestro sistema solar vinieron aquí cuando la Tierra acababa de formarse y por razones que desconocemos decidieron sembrar dos tipos de procariotas, las formas de bacterias más resistentes que conocemos y que hasta donde sabemos son criaturas especialmente diseñadas para poder prosperar en cualquier entorno del universo. No, el punto fundamental es aceptar por un momento la teoría de la panspermia directa para enfrentarnos a una infinidad de preguntas. ¿Han sido sembrados todos los planetas o solo la Tierra? ¿Por qué la Tierra? ¿Por qué hace 4.000 millones de años, cuando era un caldero de lava burbujeante, y no hace un par de miles de millones de años, cuando ya se había enfriado? Todas estas son preguntas válidas, y también se pueden hacer muchas otras, pero todas se desvían de la pregunta más importante. ¿Por qué alguien, o para ser honesto, algo, querría traer vida aquí, ya sea en la Tierra o posiblemente en cualquier otro planeta? Esto nos lleva al meollo de la cuestión. ¿La Tierra ha sido terraformada deliberadamente? La terraformación o conformación de la Tierra es el proceso hipotético de modificar deliberadamente la atmósfera, la temperatura, la topografía de la superficie y la ecología de un planeta u otro cuerpo para hacerlo similar al entorno de su planeta de origen, de modo que se vuelva habitable y permita la terraformación de especies para seguir viviendo. El término fue acuñado por Jack Williamson en un cuento de ciencia ficción, Collision Orbit, publicado en 1942 en Astounding Science Fiction. Muchos estudiosos han llevado a cabo experimentos para entender si este concepto se puede aplicar a nuestro planeta, es decir, si es posible terraformar otro planeta para hacerlo similar a la Tierra y, en consecuencia, habitable para los seres humanos. Aunque se han estudiado Venus, Marte e incluso la Luna han sido estudiados en relación con el tema, se considera que Marte es el candidato más probable para la terraformación. Se han hecho estudios sobre la posibilidad de calentar el planeta y alterar su atmósfera. E incluso la NASA ha acogido debates científicos sobre el tema. Varios métodos potenciales para terraformar Marte podrían estar dentro de las capacidades tecnológicas de la humanidad. Pero según Martin Beach, la actual predisposición política de favorecer las ganancias a corto plazo sobre las inversiones a largo plazo nunca respaldará una operación de terraformación. La viabilidad de la terraformación también es un tema de debate. A medida que el tema ganó fuerza, la investigación se expandió a otras posibilidades, incluyendo la terraformación biológica, la paraterraformación y la modificación de humanos para adaptarlos a los entornos de otros planetas. A pesar de todo, aún quedan interrogantes en áreas relacionadas con la ética, la logística, economía, política y la metodología para alterar un mundo extraterrestre, presentando problemas para la implementación del concepto en sí. Sí, es correcto. El concepto de terraformación evoca imágenes cinematográficas de ciencia ficción. Nosotros, los seres humanos, junto con todas las demás formas de vida presentes en el planeta, sentirnos protagonistas del escenario, la Tierra, que creemos que es una pequeña litósfera en la inmensidad de un universo aparentemente infinito. Un escenario inquietante y sobre todo improbable, pero uno que hay que afrontar. ¿Y si solo fuéramos actores secundarios en una película cósmica que lleva 4.000 millones de años? ¿Es realmente posible esta fantástica idea? ¿Es siquiera remotamente plausible?
observamos los hechos tal como los conocemos. No es lo que nos hacen creer por aquellos en quienes confiamos para informarnos correctamente. La simple verdad es que la vida llegó a nuestro planeta cuando la Tierra no podía albergar prácticamente nada. Las formas de vida que han sido traídas aquí, los dos procariotas, son las criaturas más simples y duraderas que conocemos. Y más importante, poseen la capacidad única de producir oxígeno como resultado de sus procesos metabólicos. ¿Por qué oxígeno? ¿Por qué es esto tan importante? Porque sin una atmósfera basada en oxígeno, la vida tal como la conocemos hoy sería imposible. El oxígeno es esencial para la vida compleja tal como la conocemos, y muy probablemente sea necesario para formas superiores de vida en todas partes. Si ese es el caso, si el oxígeno es el ingrediente clave para la vida en todo el universo, entonces desde el punto de vista de un terraformador, traer una carga de procariotas en el sistema solar hace 4.000 millones de años comienza a tener mucho sentido. Imaginemos por un momento que estamos en su lugar. Supongamos que están en un planeta muy alejado del nuestro y que han alcanzado millones o incluso miles de millones de años de vida como especie. Probablemente el espacio y el tiempo no signifique nada para ellos. Estas dimensiones que son, considerando los niveles tecnológicos y científicos alcanzados después de todos estos años, son capaces de gobernarse fácilmente. Por tanto, es fácil plantear la hipótesis de que los viajes interestelares son un medio razonable para buscar nuevos lugares y planetas capaces de albergar vida. Bueno, hace 4.000 millones de años, detectaron un sistema solar, el nuestro en este caso, que recién se estaba formando. Luego rociaron el planeta con procariotas, con la esperanza de que una o más de ellas pudieran sobrevivir o incluso prosperar. Los terraformadores saben que si las procariotas finalmente prevalecen, con el tiempo billones de ellos producirán suficiente oxígeno para dar lugar a la vida. Una vez que pase esto, después de unos 1.000 millones de años, el oxígeno producido por las procariotas comenzará a saturar las aguas del mar y la atmósfera de arriba. Cuando la saturación sea suficiente, supongamos que transcurrirán otros 1.000 millones de años, los terraformadores podrán introducir formas de vida cada vez más complejas en el planeta, entre las que incluyen, por ejemplo, las eucariotas, la segunda forma de vida más grande de la Tierra, la bacteria unicelular que de repente apareció y no evolucionó como los procariotas hace unos 2.000 millones de años. Las eucariotas se destacan porque son la primera forma de vida con núcleo, que es un sello distintivo de toda la vida terrestre, excepto las procariotas. Los humanos somos criaturas eucariotas. Pero estos segundos inmigrantes que, como los procariotas, todavía existen hoy como cuando llegaron, eran mucho más grandes que sus predecesores y más eficientes en la producción de oxígeno. Después de llevar a cabo la primera parte de su programa, los terraformadores esperaron pacientemente a que el planeta se enfriara suficiente para introducir formas de vida más complejas. En el momento adecuado, hace unos 500 millones de años, se introdujeron formas de vida superiores mediante lo que ahora se conoce como la explosión del Cámbrico. Miles de seres altamente complejos aparecieron casi de la noche a la mañana, macho y hembra, depredadores y presas, que no se parecían a ningún ser vivo hasta ese momento. Eso es lo que realmente pasó. Los terraformadores siguieron monitoreando su proyecto. Señalan que la Tierra sufre catástrofes periódicas que eliminan entre el 50 y el 90% de las formas superiores de vida, como eventos de extinción masiva, que en realidad ocurrieron 5 veces a lo largo de la historia, la última de las cuales fue la extinción del Cretácico, hace 65 millones de años que acabó con los dinosaurios. Después de cada evento, esperan unos miles de años mientras el planeta recupera su equilibrio biótico. Luego lo repueblan con nuevas plantas y animales capaces de abrirse paso en el entorno postcatastrófico. Esto también lo confirman los registros fósiles. El escenario descrito hasta ahora puede parecer una obra de ciencia ficción a primera vista, pero en realidad representa evidencia material real y verdadera, mucho mejor de lo que el darwinismo o el creacionismo alguna vez brindaron. Esto produce una paradoja en todo el debate que no puede dejar de describirse con un toque de ironía y amargura. Con pruebas contundentes que respaldan la intervención externa como originadora de la vida en la Tierra, el concepto se ignora hasta el punto de suprimirlo, tanto en los círculos científicos como en los religiosos. Se entiende, por supuesto, porque discutirlo abiertamente podría darle una credibilidad que ninguna de las partes puede darse el lujo de reconocer.
Ambos bandos tienen las manos caídas para mantener viva la batalla entre ellos, por lo que lo último que ellos necesitan es un tercer inconveniente que intente arruinar sus planes. Conclusiones. En última instancia, no importa cómo percibimos a nuestros maestros, si creemos en la teoría extraterrestre de nuestros orígenes o percibimos la historia de nuestra existencia de una manera más religiosa, psicológica, en términos científicos. El punto de referencia para todos estos paradigmas es espiritual. Nuestra mente es mucho más maleable de lo que pensamos, ya que está sujeta a continuas intrusiones que se transforman y cambian según los nuevos desafíos y el paso del tiempo. Las entidades superiores se dan cuenta de que el hombre en algún momento no podía ser controlado únicamente por la entidad genética, por lo que evolucionó nuevas estructuras similares a genes para controlar su propia mente, como los memes. Un meme es un virus de la mente, una idea contagiosa que se replica como virus, se transmite de mente en mente, que se propaga a través de las redes de comunicación y el contacto directo entre personas. Los memes moldean la conciencia para cumplir las directivas del programa original de control de masas. Los memes convierten a importantes movimientos sociales en burocracias oligárquicas. Pueden modificar ideales y valores, transforman los descubrimientos tecnológicos y científicos en mecanismos de control mental. La televisión, los videojuegos y los deportes son medios para evitar que usemos nuestra mente para cualquier función espiritual, manteniéndola absorta y controlada. Toda nuestra cultura se basa en esta premisa. Todo pensamiento debe ser controlado aunque sea de manera oculta, de modo que la verdadera libertad sea imposible de alcanzar. Muchos creen que están fuera de la estructura de control, pero en realidad, usted es solo parte de ella.